Quiero comenzar leyendo Mateo 19 del 1 al 12 y después de leer el texto que nos va a guiar en esta noche, después de leerlo quisiera orar y de ahí comenzar a leer el tema en esta noche. Otra vez, bienvenidos a todos y espero que Dios use el tiempo para nuestro beneficio y nuestra enseñanza. Mateo 19 del 1 al 12, así dice la palabra de Dios. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio a repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y mira el versículo 10, porque la reacción de los discípulos es muy interesante. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, básicamente, si no puede divorciarse por cualquier causa, no conviene casarse. Entonces Jesús les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Otra vez, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces le fueron presentados unos niños, quiero leer hasta el 15, para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Vamos a orar, ahí veremos lo que Jesús nos está enseñando aquí. Padre, es con gozo que nos acercamos aquí en esta noche. Gracias por el grupo que ha reunido esta noche para ver este tema. Ayúdame. Y quiero ser fiel con tu palabra, quiero ser muy práctico, deseo que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, que me ayude a explicar y exponer lo que debemos de escuchar en esta noche. Gracias por Jesucristo, el soltero perfecto, que se entregó a sí mismo por nosotros. Y ayúdanos a entender sus palabras. En el nombre de Cristo oro. En cuanto a la soltería, la pregunta para comenzar es: ¿a quién nos estamos refiriendo? Nosotros tendemos a pensar en los solteros como un grupo así único, como que son un grupo especial, no son muchos de allá. Y quiero abrir su mente un poco para que piensen primero en quiénes son los solteros. Bueno, comenzamos hablando de un grupo que es el grupo que normalmente pensamos cuando pensamos en los solteros, que son los adultos no casados. Es decir, estamos hablando de adultos, no estoy hablando de niños, no estoy incluyendo a mi hija de 13 años, no la considero una soltera, en el sentido de que estamos hablando de adultos
no casados, es decir, adultos jóvenes que no se han casado. Y esta persona puede o no estar considerando casarse, es decir, no importa, estamos hablando de adultos jóvenes y también de adultos de edad media o adultos mayores que nunca se han casado. Y cuando hablamos de solteros, el rango es amplio, el rango de edad es amplio, no solo estamos hablando de adultos jóvenes, simplemente adultos no casados. Pero hay otro grupo que también son solteros, que es adultos previamente casados. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de viudos, de viudas. Ayer tuve una hora en una reunión con un amigo, él es cubano, él a una edad joven, su esposa falleció, y él conoció a una peruana, se casó con ella, se vino a Perú y era simplemente para mí un recordatorio que por todos lados hay personas que fueron casados, que por causa de muerte, por causa de divorcio, ya no son casados, es decir, fueron casados por un tiempo y han vuelto a un estado de ya ser solteros. Y por si acaso, todos hemos pasado tiempo como solteros, todos. Y muchos de nosotros pasaremos tiempo otra vez siendo solteros. Es decir, son muy raros los casos en que tanto el esposo y la esposa mueren a la vez. Casi tiene que ser como un asunto, un accidente de tráfico, algo así, ¿no? Es decir, lo normal es que uno comienza como soltero, quizás pasa un tiempo casado, y para los casados es normal que en un momento uno regresa a un estado de soltería. Y quiero ampliar su entendimiento de qué tipo de persona se incluye dentro de este rango de la soltería. Otra vez, nuestro enfoque tiende a ser los jóvenes que están pensando en casarse, pero no solo son ellos, estamos hablando de un rango más amplio. Ahora, quiero que me ayuden ya con un poco de respuestas aquí. Cuando ustedes que conocen la Biblia, cuando tú piensas en un soltero o una soltera en la Biblia, ¿quién es la persona que viene a tu mente? Es decir, quiero que me ayuden con algunos nombres aquí, ¿ok? Pueden simplemente gritarlo, a ver. ¿Okay? El apóstol Pablo, uno de los principales, soltero. Y si no fuera por Pablo, mi Biblia estaría sin... yo no quiero ser cristiano sin Pablo. ¿Okay? Punto, sí. Y un soltero útil. ¿Quién más? Ya mencioné al Señor Jesucristo, ¿ok? Samuel, tuvo hijos, Timoteo. Claro, a nuestro conocimiento no tuvo esposa. Algunos que simplemente no sabemos, algunos que sí o sí parece que fueron en el tiempo de él, ese rango de tiempo de Samuel, pienso en Elías y Eliseo. Ok, Daniel, a nuestro conocimiento también era soltero. Ruth, Ruth cae en ese rubro que mencioné, casada, viuda. ¿Y cómo la vemos? Es decir, vemos en un sentido que ella, su vida útil, en un sentido, es decir, la parte de la Biblia, la parte de su historia que tenemos en la Biblia, es de ella siendo soltera. Y eso de que se casa, mira, Ruth, por ejemplo, ese libro no es solo un libro de una historia, de un cuento de amor, no es el punto principal. Es decir, vemos a Ruth cumpliendo vida enfocada en Dios, principalmente como soltera. Por si acaso, Juan el Bautista, María Magdalena,
María, Marta, Lázaro. Quizás nunca lo han pensado así, pero la mujer samaritana, 5 veces casada, pero cuando Jesús se encuentra con ella, es soltera, viviendo como casada, pero es soltera. Es decir, hay un gran panorama de ejemplos de personas que o Dios las usó en gran manera, o personas donde en el caso, por ejemplo, de la mujer samaritana, de Ruth, donde Dios llega a su vida de manera profunda, y para Dios, simplemente si uno abre su Biblia y comienza a leer, es imposible llegar a la conclusión que de alguna otra manera Dios prioriza a los casados. Un leer de la Biblia honesto no te lleva a esa conclusión. Esta noche quiero guiarnos por tres conceptos principales. Vamos a comenzar viendo lo que llaman la complejidad del egocentrismo o del egoísmo. 2, la sencillez de un enfoque en otros. Y 3, la pregunta entonces, ¿qué significa todo esto para los solteros? La complejidad del egocentrismo, la sencillez de un enfoque en otros y al final la pregunta, ¿qué significa para los solteros? Primero, la complejidad del egocentrismo. En el texto que hemos leído, Mateo 19, vemos que este encuentro de Jesús con los fariseos destaca algo específico en la vida de los fariseos, y es el egocentrismo extremo detrás de su fachada religiosa. Jesús está aquí en un encuentro que es muy común para Jesús con un grupo de fariseos. Y quiero tomar el texto y ir avanzando por algunos versículos aquí, porque quiero que vean, entiendan el argumento que Jesús tiene, la conversación que Jesús tiene con ellos. Por ejemplo, en el versículo 3, los fariseos preguntan, ¿es lícito repudiar a la esposa, a su mujer, a su esposa, por cualquier causa? Ahora, en un contexto moderno, es decir, nosotros ya siendo influenciados ya por por ejemplo, la semana pasada vimos una distinción entre la cultura limeña de hoy, que es un poco más moderna en comparación con la cultura, por decir, de una generación pasada de la sierra. Vimos esa comparación en la manera en que uno ve al rol de la esposa. Por ejemplo, en la sierra de Perú hace una generación, era muy normal, y todavía hay toques de esto, desde que una mujer estaba en una relación donde el esposo le trataba mal, hasta físicamente, donde hubo abuso, y la respuesta de la familia típica era, quédate ahí, él es tu esposo. Pero nosotros que ya vivimos en un panorama un poco distinto, vemos esta pregunta de los fariseos como que ellos, los líderes religiosos, y quieren el permiso para repudiar, para divorciarse de su esposa por cualquier causa, y con razón que reaccionamos en nuestros corazones que esto no está bien, y es correcto, no está bien. Y mira cómo avanza la conversación que Jesús tiene. Versículo 4. Entre el 4 y el 6, lo que pasa es que Jesús les explica que Dios estableció el matrimonio como dos personas, llegando a ser una sola carne. Y ahí él cita Génesis 2. Y básicamente dice, lo que Dios ha unido, el hombre no lo debe separar. Versículo 7. Los fariseos plantean una objeción. Y la objeción es, entonces, si es así, ¿por qué permitió Moisés, es decir, en el tiempo de la ley, por qué permitió Moisés el divorcio? Y en los versículos 8 y 9 Jesús responde a su objeción. Jesús dice que Moisés permitió el divorcio
Lo permitió debido a su dureza de corazón, pero nunca fue la intención de Dios. Y Jesús entonces dice que todo el que se divorcia de una mujer, excepto en el caso de la inmoralidad, de la fornicación, y se casa con otra, Jesús dice, esa persona comete adulterio. Y de repente a la conversación se meten los discípulos. Y es ahí donde yo, leyendo el texto, paré por un momento para enfatizar ese punto. Los discípulos, ellos expresan lo que también hubo en el corazón de los fariseos. Ellos llegan a la conclusión, y quiero que capten bien su conclusión, y quiero que en su contexto que lo entiendan. Ellos llegaron a esta conclusión. Si un hombre no puede divorciarse de su esposa por cualquier causa, es decir, no me gusta su sazón, no me gusta cómo cocina, quiero otra, ¿ok? En esa cultura, en ese contexto, los esposos, los fariseos, hasta los líderes religiosos, querían el permiso, la opción, por decir, de divorciarse si simplemente no fue muy de agrado, se puede decir, su esposa. Y los discípulos lo expresan, básicamente ellos dicen, si es así que uno no puede divorciarse por cualquier causa, es mejor no casarse. Mira, hay que entender que estamos viendo a los discípulos ya antes de la muerte y la resurrección de Cristo, en su tiempo nadie debe llegar a la conclusión que esto era una respuesta buena. Lo que estamos viendo simplemente es la inmadurez de los discípulos, y también estamos viendo la dureza del corazón de los fariseos con esta respuesta. Por si acaso, y es aquí donde quiero ayudarles a pensar, y voy desarrollando un poco. Lo que estamos viendo, tanto en los fariseos como los discípulos, es un egocentrismo extremo. ¿No es cierto? Para nosotros es un poco extremo, que si no puedes divorciarla por cualquier causa, es mejor no casarte. Es un poco extremo para nosotros. Y la conexión que quiero que entiendan es que cuando tu vida es tan egocéntrica, cuando tú eres el centro de tu vida, la vida inmediatamente se complica. Inmediatamente. Mira, los discípulos y los fariseos están en un dilema. Ellos quieren casarse, pero como todo es para ellos, ya totalmente se complica. Ellos están ahí, ya quiero esto, pero no quiero esto, y todo se queda muy... Los fariseos, los discípulos no saben qué hacer. No saben si deben casarse o no, complicado, inmediatamente es complicado. Yo el día lunes tuve una reunión con un joven. El joven es ateo. El joven, toda su vida, él es el centro de su vida. Me parece que sus padres se han equivocado, sus padres no son creyentes, se han equivocado en darle mucho, todo lo que él pide, recibe. Y este joven de 21 años es un joven recontra inteligente. Y es un joven que tiene una vida tan complicada. Y al final, lo que yo le dije, y recuerda que estoy hablando con un ateo, con alguien que yo no puedo decir versículo esto, tengo que llegarle con la palabra, pero con una base razonable también. Y yo le dije, mira, parte del problema es que tú necesitas salir de ti mismo. Tu vida te va a perder algo de la complicación, de la complejidad que tú encuentras en la vida, si tú puedes dejar de ser el centro de tu vida, que realmente puedes
comenzar a pensar en otras personas. Me escuchó, él ha estado ya con un psicólogo ya semanal por varios meses. Me sorprende la cantidad de dinero que sus padres están pagando. Y me parece que su psicólogo nunca le ha dicho directamente eso. Es decir, cuando tu vida, cuando el enfoque es otros, es maravilloso cómo la vida pierde ese lado de complejidad. No es fácil la vida centrada en otros, pero es mucha más sencilla. Porque cuando tú eres el centro de tu vida, todo tiene que ser para ti. El problema es que vivimos en un mundo donde, aunque te gustaría ser la persona más importante del mundo, no eres la persona más importante para todos los demás. Entonces, tus deseos conflictan o llegan a un conflicto con los deseos de otras personas y te encuentras con bastantes peleas y siempre te confrontes con el problema esto, tal persona, pero si tu enfoque es servir a otros, inmediatamente las cosas se quedan más sencillas. Como dije, no necesariamente más fáciles, pero más sencillas. Ahora, lo vemos aquí. Los discípulos, los fariseos, están en un dilema. Los fariseos quieren el permiso para divorciarse, pero saben en su corazón que por cualquier cosa, pero saben que no es lo correcto. Los discípulos, uno no debe casarse, ya si no se puede, sí, es complejo, es complicado. Y con esa base, ¿qué hace Jesús? Aprovecha el momento y comienza a hablar a los solteros. Tú dices, soltero, yo no vi que estaba hablando a solteros. Bueno, les dirijo al versículo 12. En el versículo 12, Jesús dice, versículo 11 para dar el contexto. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir eso, sino aquellos a quienes es dado. Pues y aquí está la palabra que Jesús usa para describir a los solteros, es decir, eunucos. Ahora, eunuco no es un sinónimo por soltero. Eunuco es un término específico que describe uno que ha hecho algo a su cuerpo para que nunca puede casarse, pero en el contexto es referente a los que son solteros. Y quiero que vean lo que él describe aquí, porque básicamente describe 3 tipos de eunucos. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ahora, ¿qué es lo que quiero que vean? Jesús está describiendo aquí a 3 tipos de solteros, 3 tipos de eunucos. Primero, el primer grupo es uno que nace con un impedimento físico al matrimonio. Y por si acaso, todavía hay personas que nacen así, que sea mental, que sea físico, lo que sea, pero hay personas que en el fondo nunca se van a casar, porque no son capaces en su físico, ¿no? O su mentalidad para casarse. Hay un segundo grupo, y Jesús lo describe así, es uno que elige esa situación por razones egoístas o que fue obligado a hacerlo. Jesús lo expresa de esta manera, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y en ese caso puede ser por hombre otras personas, o la misma persona, el mismo hombre decide hacerlo. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? En ese tiempo había gente, y para nosotros es un poco difícil creerlo, pero había hombres que ellos se hicieron eunucos, así hicieron esa cirugía, por decir, con el fin de ganar un trabajo específico, una carrera, para asumir una carrera específica. Porque en esos tiempos era común para los reyes, los gobernadores, tener ahí alrededor de ellos, a su alrededor,
a hombres trabajando que eran eunucos. Era simplemente una manera de proteger a las mujeres de su casa, de su familia. Entonces uno a veces decidía hacerlo con el fin de ganar un trabajo deseable, el privilegio de trabajar ahí en la casa del rey o en la casa del gobernador. Hay otros casos, obviamente, de hombres haciéndolo a otros hombres. Ya en este tipo de cultura había esa opresión. Y Jesús está simplemente reconociendo ese tipo de situación. El tercer grupo, según Jesús, es uno que elige ser eunuco, elige la soltería por causa del reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está haciendo? Jesús nos hace un gran favor. Él toma el concepto de la soltería, los eunucos, y nos explica que la gente llega a la soltería o se encuentran en una situación de soltería por distintas razones. Algunos porque nunca se van a casar, por razones físicas, mentales, lo que sea. Otros por decisión propia, porque básicamente han llegado a la conclusión, uno dice, para mí, yo quiero mi soltería, si yo quiero mi libertad, es para mí una ventaja, no quiero ser no quiero perder mi independencia, quiero estar con ella, después con ella, o ella dice que quiero estar con él, yo no quiero el compromiso del matrimonio, quiero mi libertad, o lo que sea. Sí, los motivos quizás son distintos hoy, pero debajo de eso está el mismo, que uno buscando lo suyo, a veces opta por la soltería. Otros optan por la soltería, según Jesús, porque como en el caso, estoy seguro, del apóstol Pablo, tanto como muchos otros en la historia, han decidido optar por la soltería porque han visto que así pueden servir mejor a Dios. Es decir, por causa del reino de Dios. ¿Y qué vemos con ese contraste que Jesús destaca aquí? Básicamente lo que vemos son dos cosmovisiones distintas, dos perspectivas sobre la vida radicalmente distintas. Uno es el camino del mundo, que es básicamente opto por o casarme o quedarme como soltero según lo que a mí me conviene. Es decir, uno se casa por sí mismo, dice que es por el amor, pero en el fondo es que le gusta el sentir de amor. En el fondo es para él o para ella. Y se da cuenta de la verdad cuando las cosas no se van bien, inmediatamente buscan salir de ese compromiso. Otro opta por la soltería porque para mí lo mejor es mi independencia. Mira, no importa por qué lado optas, en el fondo tu perspectiva sigue lo mismo. Si es casado, si es soltero, si en el fondo es para ti, estás simplemente en el rumbo, en el camino del mundo. ¿Por qué digo el mundo? Porque es así que trabaja todo el mundo, es lo normal. El mundo habla de amor, pero en el fondo no quieren hablar tanto del amor y el compromiso, sino el amor que es principalmente una emoción. Y cuando pierdo la emoción, puedo buscar a otros. Y la Biblia simplemente no nos permite entenderlo así, sino lo que Jesús destaca, específicamente en cuanto a los solteros, es que algunos optan por la soltería porque es lo que les conviene, y eso es el camino del mundo. Y otros optan por la soltería por causa del reino de Dios. Si uno elige por la soltería o el matrimonio basado en lo que más sea de beneficio para los demás y lo que agrada a Dios, un enfoque en otros. Ahora,
se dan cuenta de que si una persona decide casarse y está en ese rumbo del camino del mundo, su vida casi inmediatamente, o bueno, le damos ese año de luna de miel, y después de ese primer año, a veces 6 meses o 2 años, lo que sea, las cosas comienzan a complicarse. ¿Por qué? Porque el matrimonio es difícil. Siempre es difícil. Es difícil porque el matrimonio no funciona bien si ambos están buscando lo suyo. Si uno busca lo suyo y el otro busca el bien del otro, funciona, pero con abuso. Porque el que busca lo suyo, de alguna otra manera, abusa al otro o a la otra. Si solo funciona bien el matrimonio, si ambos buscan el bien del otro. Entonces, si tú vas por el camino del mundo, que es buscar lo tuyo, lo más obvio que debes esperar es que tu vida se va a complicar rápido. Es decir, el egocentrismo complica la vida. Es complicado. Ahora, quiero dar una comparación muy profunda. Vemos aquí en este texto algo que cuando me di cuenta de lo que, voy a decir Mateo, lo que Mateo hizo en el orden de cómo nos ha contado todo esto, Dios me abrió los ojos para ver algo aquí que quiero mostrarles. Y es que en un texto donde Jesús destaca la complejidad de un enfoque egocéntrico, un enfoque egoísta, Mateo nos demuestra en la vida de Jesús la sencillez de una vida centrada en Él. Miren, por ejemplo, solo 2 cosas, y podemos hacerlo rápido. Mira cómo comienza esta historia. Y recuerden que Mateo, el que preparó el material de este evangelio, él, guiado por el Espíritu Santo, decidió cómo, en qué orden contar estas cosas. No todo cae, por ejemplo, necesariamente cronológicamente. La mayoría yo creo que sí. Pero vemos a Mateo preparando el material con una perspectiva, con un propósito específico. Mira cómo comienza el capítulo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes. Imagínate la vida de Jesús. Por unos 3 años o 2 años, le perseguían las multitudes. Mira, yo no aguantaría no tener ni tiempo para comer y dormir sin que haya miles de personas a mi costado. Yo no podría vivir así. Jesús vivió así día tras día tras día. ¿Y cómo lo vemos respondiendo aquí? Mateo lo destaca, dice que le siguieron grandes multitudes y los sanó a él. ¿Qué hizo Jesús? Dejó de enseñar por un tiempo, se acercó a las multitudes y comenzó a servirlas, a servir a la gente, sanándolos, tocándolos, quizás orando por uno, mirando la situación, respondiendo. A veces Jesús sanaba con un toque, a veces preparaba barro y hacía otras cosas, es decir, dando su tiempo, su enfoque. Es un enfoque. ¿Y cómo vemos que Mateo termina esta sección? Versículo 13. Le termina de hablar y versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Es decir, alguien vino con un grupo de niños que le pidió a Jesús tomar un tiempo para ponerse las manos encima de ellos y orar por ellos. Tomar un tiempo para los niños. Versículo 14. Pero Jesús dijo, versículo 13 termina, y los discípulos, los egoístas, los autocéntricos, los que solo estaban pensando en ellos, ¿cómo respondieron? Dice, y los discípulos les reprendieron.
si ellos no tuvieron los ojos de ver cómo es una vida centrada en Dios. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, de fuera. ¿Qué vemos? Vemos a dos historias pequeñas, enmarcando, quizás se puede decir, esta conversación. A un lado es Jesús tomando tiempo para sanar a la gente, para ayudar físicamente a la gente, y terminando lo vemos pasando tiempo, dando tiempo a los niños. ¿Y por qué estos detalles? A mí me parece que Mateo nos está destacando. Que si tú eres el centro de tu vida, si todo gira en torno de ti, la vida es muy complicada, muy compleja. Pero si tu enfoque es otras personas, hay una sencillez. ¿Cómo vivió Jesús? No vivió preocupado, no vivió ansioso. Simplemente donde iba, siempre pensando en otros, era servir, 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 servir. Sencillo. No digo fácil, pero sencillo. Si lo que vemos es la sencillez de una vida centrada en nosotros. Ahora, ¿qué significa todo esto, lo que Jesús está destacando? ¿Qué significa para los solteros? Aquí, a mí me parece que el apóstol Pablo, en 1 Corintios, me parece que él, entendiendo lo que Jesús enseñó acerca de los eunucos, los solteros, me parece que él lo toma y lo desarrolla ahí específicamente para los solteros. Entonces, vamos por un momento, solo tengo unos 15 minutos, pero quiero aprovecharlo bien, por un momento a 1 Corintios 7. Aquí Pablo toma lo que Jesús dijo en Mateo 19 y lo explica de manera práctica para los solteros. Y básicamente hay dos cosas que Pablo dice a los solteros. Primero, lo que él dice es que la soltería es un don que se debe aprovechar. ¿Recuerdan a Jesucristo? Él dijo, algunos son eunucos por causa de los hombres y otros por causa del reino de Dios. Y básicamente Pablo toma esto y se da cuenta que la soltería es un don. 1 Corintios 7, versículo 6. Permíteme buscarlo y lo leo ahí. 1 Corintios 7, versículo 6. Sino que el hermano... estaba en el capítulo 6. Ahora estoy bien. Mas esto digo, por vía de concesión, no por mandamiento, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Y en el contexto sabemos que él está hablando yo como soltero, yo no siendo casado. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Ahora, él no está hablando en el contexto solo de los dones de casado y soltero, pero sin duda, dentro del contexto vemos que incluye eso. Y lo que él destaca aquí es que si eres casado, es un don y debes aprovecharlo. Y si eres soltero, es un don. Es un don que simplemente puedes aprovechar. Y quiero decir esto nos ayuda a entender algo. Si ser soltero es un don, entonces es una condición normal. No es una condición abnormal. Si tú eres un soltero de 25 años, tú puedes ser, no significa que sea, pero puedes ser una persona normal. Si eres un soltero o una soltera de 30 años, o de 40 años, o 50 años, es una condición
normal, es un don que Dios te ha dado. Lo digo primero a los solteros y lo digo también a los casados. Es decir, nosotros que somos casados tenemos que cuidar. Específicamente pienso en el ambiente en una iglesia local. Que tenemos que cuidar que no vemos, que no tengamos una perspectiva sobre los solteros que de alguna otra manera no queremos disminuir la importancia del don que Dios les ha dado a nosotros. No queremos menospreciar. No queremos siempre estar ahí hablando, a veces en chiste, pero hablando como que ser soltero está bien, pero ser casado es mejor. Como darle la perspectiva que de alguna u otra manera, si no se casan, como que falta. Mira, yo tengo 15 años felices siendo casado. Y me doy cuenta bíblicamente que ser casado no es mejor que ser soltero. Es un don ser casado y es un don ser soltero. Y lo que Pablo simplemente nos apunta a que es una condición normal. También nos apunta que el soltero debe vivir cada día ejercitando ese don. Son cosas obvias, pero vale la pena destacarlas. El soltero tiene ciertas ventajas que el casado no tiene. Tiene más plata, por si acaso. O debe tener más plata. Tiene más independencia. Cuando yo llego a mi casa, en la noche no tengo el privilegio de hacer lo que yo quiero. No lo tengo, no es mío. O hay que jugar con los niños, o lavar platos, o lo que sea, pero siempre hay algo. Y tú que eres soltera o soltero, tú llegas a la casa y piensas que no tienes tiempo, pero te estás engañando. Tú tienes tiempo. Si tú quieres viajar, ahora tu dinero y viaja. Si yo quiero viajar, es decir, ser soltero es una condición normal. Es una condición que uno de todas maneras debe aprovechar. Y recordemos lo que Jesús dijo. Algunos son eunucos, son solteros por causa del reino de Dios. Y si es tu condición actual, aprovéchalo al máximo. Y deja de pensar que te falta algo. Si Dios quiere darte el don de casarte, que Él te lo dé en su tiempo. Aprovecha. Nosotros que somos casados, tengamos esta perspectiva. Cuidemos la manera en que hablamos a los solteros, en que vemos a ellos, en que los tratemos también. Solteros, digo esto también, no vivan afanados por casarse. En realidad, el consejo es que no vivas consumido con la búsqueda de una realidad o una situación que en la actualidad Dios no te ha concedido. El soltero a veces piensa, casarme, ya estoy completo. No funciona. O si fuera así, no habría tantos divorcios, por supuesto. Porque el divorcio es un casado pensando, solo quiero ser soltero otra vez y voy a estar feliz. ¿Y simplemente? Como sea, que tú quieres hacer tu trabajo, conténtate con tu condición actual, con tu situación actual. Casado, soltero, rico, pobre, no importa. La vida sencilla, la vida cristiana sencilla, es una vida enfocada en Dios, Dios en el centro, enfocado en otros,
un cristiano, una cristiana aprovechando todos los días para el servicio del Señor. Ahora, quiero guiarles y terminar ya leyendo algunos versículos aquí. Primero estoy en 1 Corintios 7, desde el versículo 17 al 21. Pablo dice, pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Es decir, en la situación en que te encuentres, conténtate, lo que Pablo está diciendo. Mira a quién habla. No solo habla a los solteros y los casados. Dice lo mismo a otros grupos. 18. Fue llamado a algunos siendo circunciso, es decir, judío, quiere decir circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios. Versículo 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Y mira el versículo 21. Porque aquí es como que queremos dudarle a Pablo. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Es decir, si eres esclavo, imagínate, esclavo. Pablo dice, si es tu condición actual, conténtate, no en que sea bella tu condición, sino en que Dios está en el centro de tu vida. Conténtate con Dios. Porque mira, si en el fondo, si es nuestra condición, nuestra situación que provee nuestra felicidad, nuestro gozo, ya estamos mal. Porque sin duda nuestras condiciones, nuestras situaciones siempre estarán cambiando. Tu vida siempre va a ser así. Si el fuente de tu gozo es Dios mismo, es inmóvil. Inmóvil. Ese es su punto. Y me gusta cómo lo dice, porque termina el versículo 21. Al esclavo le dice, si puedes hacerte libre, procúralo más. Es decir, si hay dentro de una vida centrada en Dios la posibilidad de mejorar tu situación económica, Pablo dice, hazlo, no hay problema. Si es que Dios está presente, no hay problema. Si puedes estudiar una maestría para ganar un mejor trabajo, hazlo. Pero no te afanes, porque eso te va a dar algo que es decir, la Biblia siempre nos balancea, siempre nos balancea. Dios en el centro, todo girando alrededor de ellos. 24, versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Versículos 25 al 28. En cuanto a las vírgenes, está hablando a las solteras, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremian, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás alejado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? Quizás no te gusta mujer como lo dijo, pero libre de mujer. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Más bien, también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Dios la quisiera. Pablo simplemente está aconsejando a los solteros. No se afanen por casar. Tienen sus problemas, el matrimonio. Aflicciones, dice. Conténtate donde estás. Si puedes casarte, bien. Si Dios no te llama al matrimonio, bien. Contento donde Dios te toca. Lo resumo así. El punto principal de parte del apóstol Pablo es que cada uno debe centralizarse primero en Dios. Y por medio de esa óptica, considerar la realidad de su situación matrimonial. Entonces, ¿es o el egocentrismo o el tógeno? ¿Cuál sería? Y creo que
en la gracia de Dios, en la bondad de Dios, quizás, no sé, amando a los solteros, Dios diseñó el plan de nuestra salvación para que nuestro Salvador sea quien, un soltero. Porque todos hemos sido, los que somos salvos, bendecidos por la vida de uno que se negó a sí mismo. Él nunca aprovechó el privilegio de casar. Pensando en quién, en sí mismo, sino en Salvador. Jesús, el soltero perfecto, nos mostró el camino. La cruz, Jesús muriendo en la cruz es la demuestra del del más profundo auto-vaciamiento. Es decir, de una persona totalmente pensando en otros y nada en sí mismo. Ahí está la cruz. Y por el soltero que murió ahí en nuestro lugar, nosotros tenemos el privilegio de la salvación, Él negándose a sí mismo para nuestro vida. Por si acaso, es interesante que en Hebreos el autor dice que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. De Jesús, siendo soltero, se dio cuenta que el gozo principal no es en casarse, no es en ganar una carrera, es en hacer la voluntad. Y Él lo hizo, y por lo que Él hizo en la cruz, nosotros también somos bendecidos.